Y hablamos de Lourdes Arrieta, la diputada nacional por Mendoza del bloque FE ahora. Antes era, hasta ayer, integraba el bloque de La Libertad Avanza. Lourdes, gracias por venir y estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. No, a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, sé que son horas bastante complicadas, de muy poco descanso, de muchísimo trabajo. Hacíamos una introducción hoy cuando empezábamos el programa, hablando justamente de todo lo que habían sido tus últimas horas en el día de ayer. Y, y bueno, la conformación de tu bloque, el pedido además también a la Cámara de Diputados, y que a los minutos nada más de que presentaste eso, también presentaste un proyecto de resolución justamente para que se amplíe la investigación sobre los diputados incluida, que fueron a la cárcel a visitar a los genocidas. Exactamente. ¿Quién lo organizó? Bueno, vos publicaste todos los chats. Sí. ¿Publicaste todo? De los chats, sí. De los chats, sí. ¿El resto se lo diste a la justicia? Sí. ¿Hay algo más grave todavía de lo que publicaste en los chats que le diste a la justicia que nosotros no sabemos? Prefiero guardármelo. Sí. ¿Y cómo estás hoy? Bien, cansada, pero siento que me saqué un peso de encima. Así es que espiritualmente bien, sé que hice lo que tenía que hacer, lo correcto, y según mis convicciones, que eso no los transo con nadie. ¿Cuáles son tus convicciones? La fe en Cristo, por eso aludí en el Congreso Viva Cristo, la transparencia, la responsabilidad. Yo, a diferencia de muchos políticos, que no viene de familia política, que no tiene contactos, que no tiene una red de empresarios que lo banquen, yo me hice de muy, muy abajo, me financié yo la campaña, no le toqué el bolsillo a nadie, entonces, y creo que se puede hacer campaña de esa manera, de una manera mucho más transparente. Tu vida en Mendoza era, obviamente, en el Partido Libertario. Exacto. ¿Cuál es la experiencia o el recorrido político que vos tenés en Mendoza? Es muy duro, empiezo a militar justamente en el 2020, a finales de 2020. ¿Para la pandemia? Exactamente, diciembre. Se podían hacer algunas reuniones, sí, en la plaza. Sí. Y empecé a militar, organizamos justamente el evento de Javier en la Plaza Independencia, no me acuerdo si fue en marzo, abril, que estuvo justamente con Espert y con Rosales para lanzar lo que era Avanza Libertad en ese momento. Estuve presente con ellos, junto con el Partido Demócrata, y de ahí, seguir la militancia. La verdad es que un poquito de reconocimiento que uno pueda tener hacia otro despierta también mucha envidia, el poder, el querer estar, el querer ser. Entonces, hasta lo que ha sido ayer, y ha sido muy difícil esta carrera, y chocarme con la realidad de decir, uno quiere cambiar, uno quiere ser factor de cambio, y siempre hay intereses mucho más grandes que no te dejan. Ahora hay un tema de la estructura política, ¿no? Porque vos mencionás en este contexto y en este relato el Partido Libertario, algo de reciente creación, pero mencionás el Partido Demócrata, que en Mendoza es un partido de lo más tradicional, lo llaman los gansos, digamos, el apodo es por la vestimenta y por lo tradicional, pero es un partido de mucho peso. Hoy ha perdido lugar, pero la pregunta es, cuando vos mirabas la figura de Milei, por ejemplo, Rosales es de Mendoza, ¿no? Y Espert ya tenía también un recorrido mediático. Con todo ese discurso contra la política tradicional, ¿no te hizo ruido en ese momento que los partidos tradicionales también prestaran su nombre, que dieran su estructura para construir esa candidatura, en definitiva? Yo creo que los necesitaban hasta cierto punto, como en cualquier espacio político que puedan haber intereses en común. Así es que yo la verdad es que respeto mucho, sí, a ciertas personas del Partido Demócrata. Tengo mis diferencias, sí. Sé que es un partido conservador y que sí están aunadas a las ideas que hoy pregona el presidente. Porque, digo, la pregunta es no tanto por un cuestionamiento personal, sino por una cuestión de época, ¿no? Que él representa un enojo con la política. Y hasta ahí uno puede decir, está bien, la política no dio resultados, pero la política es la que da finalmente o los malos resultados o los buenos resultados. No hay otra manera, salvo que creamos que es una cuestión
de una figura providencial que venga a salvar por encima de todos. Y lo demostró rápidamente en el gobierno. Hoy tiene gente que viene del radicalismo, gente que viene del peronismo, gente, digamos, en su propio gabinete, digamos. Sí, se puede interpretar desde ese lado de que si tuvieron que pedir ayuda a otros partidos tradicionales, y sí es, porque es una estructura nueva, y bueno, la idea justamente era armar la Libertad Avanza en todo, es armar la Libertad Avanza en todo el país, pero la gente que se incorpora sigue teniendo esas mismas mañas, así es que yo creo que es un debate que tiene que darse puertas para adentro y ser transparentes con el electorado. ¿Pero se puede hacer un debate puertas para adentro? Debería. Pero Debería. se puede, vos que estuviste adentro. Debería, sí. ¿Pudiste hacer un debate adentro? No, por eso terminé donde porque lo que sola. tengo, claro, porque lo que tengo entendido yo es que los funcionarios están silenciados, los voceros de los funcionarios están silenciados, los diputados están silenciados. Es muy difícil hablar con la propia gente del gobierno. Uno, porque laburamos de esto, necesitamos la información, somos, diríamos, como el nexo entre el gobierno, el puente, diríamos, entre los gobiernos y la gente. Y si vos no tenés la palabra del gobierno, honesta, transparente, no tenés cómo informarlo. Y lo que noto es eso, que hay un silencio rotundo, inclusive puertas para adentro. Por eso te preguntaba si se puede debatir, si hay alguna capacidad, por ejemplo, de juntarse. No sé, ¿vos conociste al presidente? Sí. ¿Tuviste la posibilidad de charlar con él? Hasta el momento no. Hacer una conversación fluida, no. Porque eso, por ejemplo, es algo que se da, diríamos, en cualquier armado político, que vos tengas la posibilidad de hablar con tu candidato, sobre todo para no sé, para conocerlo, para escucharlo, para saber qué es lo que pasa. No sé, ¿con Karina? No, una sola vez, por el armado partidario, sí. No ¿Y reuniones en Olivos, por ejemplo, no hubo en este periodo con diputados? No. Porque En viste Rosada, que también sí. se estila, el presidente de turno convoca cada tanto a sus diputados o senadores. Lo hizo de Alfonsín en adelante, lo hicieron todos. Como cuando repasás la historia, todos lo hicieron. ¿Y no los convocaban? En Rosada, pero en Olivos no. En Olivos no. De todos modos, mi nexo era directamente los Menem. Así es que era muy difícil pasar a Karina a hablar con ella si no pasabas por los Por Menem. Lule, por ejemplo. Por Martín. Primero Martín, después Lule. A la par. A la par. Hablando de tu gestión en estos meses, porque la verdad que fueron sumamente intensos, yo lo que vi era filtraciones de imágenes tuyas, la del patito, por ejemplo, donde además también Lilia Lemoine después sale, que me llamó la atención, lo comentamos acá, donde quedaba la sororidad, ¿no? De Lilia Lemoine diciendo, bueno, es una diputada desequilibrada, el día que claramente te sacaste porque era una apriete, se notaba. La diputada del patito que está completamente desequilibrada. ¿Esas cosas pasaban también en tu cara? No. Siempre por detrás. Se hablaban entre ellos por detrás. Para uno está todo bien, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasó con Ezeiza, por ejemplo? Pero sí se ponían de acuerdo qué es lo que le pasó a Sago. Se pusieron de acuerdo por detrás. Me llamaron inclusive a mí para decirme, estamos avalados desde el Ejecutivo para echarlo, para que ya no sea presidente de bloque. Y que quedara Bornoroni. Exactamente. O sea, ya tenían todo armado, digitado. Exactamente. Para la afuera, para él mismo, estaba todo bien. Pero por detrás se tienen estas prácticas de la vieja política. ¿Y vos considerás que lo tuyo también fue armado? Sí. ¿Tenés el nombre, sabés por quién? Sí, la verdad es que se lavaron todas las manos. Y esto fue en la cara de todos los diputados, del mismo presidente de la Cámara, que ni le importó, ni le interesó cómo estaba. Nunca tomó el teléfono para llamarme y decirme, Lourdes, hablemos, no quiero que te vayas del bloque, no quiero que te vayas del espacio, ¿qué te pasa? Nunca, jamás. Nunca se interiorizó por mi salud, nunca se interiorizó por las amenazas, por tener custodia, que todavía estoy esperando que acepte la custodia en la Cámara de Diputados. Nunca le importó.
¿Cuánto hace que presentaste la custodia? Y ya hace 2-3 semanas. Es un montón de tiempo. Así es. Y el tema de las amenazas, ¿cómo obviamente mal, pero cómo lo ves en términos de este armado de redes, este armado de los trolls? Bueno, hay nombres públicos, ¿no? que aparecen como coordinando todo eso, inclusive con una estructura oficial. ¿Cómo lo ves eso? ¿O qué cambió en la percepción? Porque justamente ese armado le permitió a Milei también hacer una campaña. Nunca tuve apoyo de los trolls, pero sí me parece que vos querés ser trolls, hater, hacelo con la tuya, pero no con la plata del Estado. Entonces, no hables mal de otras personas, no los hostigues como los estás hostigando con la plata del Estado. Habría que investigar. Lo que acabas de decir es clave, porque esto del que hacelo con la tuya era uno de los eslogans de campaña. Con la nuestra no, como hizo el kirchnerismo, como hizo inclusive Mauricio Macri en su momento, como hizo Alfonsín, o sea, con la nuestra no. Eso decía Javier Milei constantemente. ¿Qué está pasando hoy? ¿Es con la nuestra? No sé, espero que no. Bueno, los trolls, por ejemplo, sí, me los acabas de ratificar, diríamos. No, habría que investigar, con la nuestra no, pero habría que investigar de dónde sale el financiamiento. Bueno, pero esto es público, digo, muchos de los personajes... el Gordo Dan fue premiado con el Martín Fierro. Claro, pero si querés, digo, es parte de un juego mediático, pero muchos de estos personajes fueron nombrados en cargos de comunicación digital, sí, Juan claro. Dou, por ejemplo. Sí, claro. Y bueno, todo indica y hay indicios que muestran que eso son los que coordinan estas acciones. Ahora, después hay una zona gris, digamos, cuál es el horario de trabajo y cuál es el horario de militancia digital. Digo, ¿no? También pasa esto, porque alguien te puede decir, mira, yo laburo comunicación digital del gobierno y esto lo coordino después de las 5 de la tarde. ¿Es válido? Sí, pero ¿sabes qué es eso? Es política. Y tiene que estar transparentado, como dice ella. Por eso, vos no sé si conocés la frase de Felipe Solá, hace varios años, el que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo, para sostenerse en la política, para mantenerse, de una definición la voy a decir textual, hay que hacerse el boludo. Y yo celebro, la verdad, que alguien de 31 años, que es diputada hace poco tiempo, que empieza en la política hace poco tiempo, no se haga la boluda. No importa las diferencias que uno pueda tener, los criterios, el posicionamiento, vos le preguntabas, ¿sabes?, las convicciones, pero por hacernos los boludos llegamos también a esto muchas veces, ¿eh? No, claramente. Sí, Como sociedad. Sí, claramente. Y además hemos confundido desde hace muchos años que la política, y también lo analizamos acá, que la política no es a ver cómo me lleno los bolsillos, a ver con cuántas personas más de plata yo me puedo llegar a acomodar, si tengo más o menos injerencia en la justicia, si tengo más o no contactos, sino que la realidad es que vos tenés que hacer política para el bien común. Eso es la política. Sí, la política también se hace en la casa, en una iglesia, en el trabajo. Todo el tiempo Sí, estamos en un haciendo barrio humilde. Exactamente, siempre estamos haciendo política. Totalmente. Pero bueno, hay quienes no lo entienden y quieren más y... Ahora, vos hablás de tus convicciones, Lourdes, y cuando Javier Milei se postula para presidente y demás, él contaba con el recorte de la casta, etcétera. Ayer yo hacía referencia en el canal a los comentarios de Píparo, por ejemplo, que Píparo acompañó a Javier Milei con la motosierra arriba de una camioneta, la licuadora y la mala en coche. Sí, estuvimos juntas en la camioneta. Ahora critica que el ajuste lo paga la gente, que el ajuste no lo pagaba la casta. Hay un montón de promesas que se fueron desvaneciendo, ¿viste? Como el príncipe azul que después torna celeste, que se va empezando a decolorar. Bueno, esto mismo pasa también con algunas de las propuestas de Javier Milei. El ajuste, el veto de los jubilados. ¿Cómo te sentís vos con eso? Pasa que por un lado te dicen que no hay plata y por el otro quieren que aprobemos un DNU de 100.000 millones de pesos para la CIDE. Entonces no es tan importante el financiamiento a este organismo y tampoco sabemos para qué realmente se iba a emplear. ¿A ustedes no les contaron? No. A nosotros nos bajan los proyectos directamente desde el Ejecutivo, un NN, tenés que aprobar esto, nada más. Entonces, ante esa falta también de comunicación y decir, bueno, pero yo quiero ser crítico, quiero aportar. Sí, o no me gusta tal artículo, quiero exactamente. modificarlo. No hay chances para eso. Yo creo que en política se construye y también se construye escuchando otras opiniones, que es lo que necesita justamente la Cámara de Diputados y algunos asesores de Javier. ¿Y Victoria Villarroel?
en esta historia de la visita al penal y en esta historia de lo que desde afuera se cuenta como una interna y los hechos muestran que hay claramente una agenda separada, por lo menos del presidente y la vicepresidenta? ¿Se comunicó con vos o con las otras diputadas? ¿Tiene alguna forma de contacto con, más allá que sea otra cámara, digamos, con ustedes? No, conmigo no, solamente la vi una vez. Ella tendrá su agenda, Javier tiene otra, pero hay diputados que precisamente tienen la agenda de Villarroel, que es por lo que yo salgo a hablar y termino en un monobloque. Porque ahí está en el grupo del viaje a Ezeiza, Guillermo Montenegro, que todo indicaba hasta hace poco tiempo tenía una cercanía muy estrecha con Victoria Villarroel. Eso es lo que uno no termina de entender, y la verdad que la mejor forma es preguntarle a los protagonistas, porque el propio presidente dijo no es mi agenda, Martín Menem dijo no es mi agenda, Villarroel del tema no habla. Martín Menem también dijo desconozco, hay claro. 80 camionetas, yo no puedo estar en todo. Entonces la realidad es que la cuestión militar en la democracia argentina es una agenda de los partidos políticos y es una agenda de la institucionalidad. ¿De quién es esa agenda? Digamos, hay que ponerle un título al asunto. Para el plazo razonable de genocidas, no sabría decirle. ¿Qué es el plazo razonable de genocidas? Es el proyecto justamente que hablaba acerca. No sabemos si era para un indulto o para una domiciliaria. El tema es que sí hay diputados que lo avalan, que están a favor, y que en lo personal me conocen en Mendoza también por reivindicar las Fuerzas Armadas de seguridad, porque vengo de familia militar, pero yo represento lo nuevo, lo democrático, vengo de una familia de un papá suboficial, que son junto con los soldados, los más denostados. En cambio, hay otros que vienen ya de la casta militar de los oficiales. ¿Quién financia eso? ¿Se supo? Porque cuando Villarroel estaba en plena campaña se hablaba que justamente estos militares, porque si bien es gente que está presa, de todas maneras es gente muy poderosa, con mucho respaldo económico, que tiene mucho contacto afuera, porque lo que fue el terrorismo de Estado, diríamos, o lo que fue el golpe de Estado en la Argentina, no es que ya pasó, se terminó, los encarcelaron y se terminó. No, hay un montón de otras aristas que todavía quedan y que quedan como pendientes. Yo lo dije acá el 24 de marzo, que me pareció completamente desafortunado el mensaje del gobierno. De todas maneras entendí el reclamo que hacía Villarroel, porque uno no piensa en esas otras víctimas. Exactamente. Entonces, ahí entendí, más allá de las diferencias que me generan, entendí